En enero de 1947, en las calles de Los Ángeles, el cuerpo de una joven fue encontrado mutilado, cortado por la mitad y vaciado de toda humanidad. Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra, se convirtió en el rostro de uno de los crímenes más espeluznantes y sin resolver de la historia. Era una mañana fría de enero de 1947 cuando Betty Bersinger, una madre que paseaba a su hija por el vecindario de Leimert Park, vio algo que cambiaría su vida para siempre. Al principio, pensó que era un maniquí abandonado, una figura pálida y desmembrada tirada en el pasto seco. Pero al acercarse, el horror se hizo evidente. No era un maniquí. Era una mujer, cortada limpiamente por la mitad, su cuerpo dispuesto con una precisión macabra. Su piel, blanca como la porcelana, contrastaba con el negro intenso de su cabello, peinado con una elegancia grotesca. Elizabeth Short, de 22 años, había llegado a Los Ángeles con sueños de convertirse en actriz. Pero la ciudad de las estrellas tenía un lado oscuro, y Elizabeth se encontró atrapada en él. La prensa la bautizó como la Dalia Negra, un nombre que evocaba tanto su belleza como su trágico destino. El examen forense reveló detalles que helaron la sangre incluso a los médicos más experimentados. Elizabeth había sido cortada con una precisión quirúrgica, su cuerpo vaciado de sangre y órganos. Las marcas en su piel sugerían que había sido atada y torturada durante horas antes de morir. La policía encontró pistas extrañas en la escena del crimen. Huellas que no coincidían con ningún zapato conocido, marcas en el suelo que parecían runas antiguas, y un olor a azufre que persistía en el aire, como si el mismísimo infierno hubiera estado presente. Los vecinos hablaban de ruidos extraños esa noche, de risas que no parecían humanas y de una figura alta y delgada que merodeaba por el área. Algunos juraron haber visto a un hombre con un sombrero de ala ancha, observando desde las sombras. Pero cuando la policía investigó, no encontraron nada. Elizabeth Short no fue solo una víctima de un asesino. Fue el centro de algo mucho más grande, algo que la ciudad de Los Ángeles no estaba preparada para entender. Y mientras los detectives comenzaban su investigación, algo más se movía en las sombras, observando, esperando. La policía de Los Ángeles se enfrentó a un caso que no tenía precedentes. El asesinato de Elizabeth Short no era solo brutal, era ritualístico, casi ceremonial. Y en una ciudad llena de sueños rotos y personajes sombríos, las pistas comenzaron a apuntar en todas direcciones. El primero en llamar la atención de los detectives fue el Dr. Walter Bailey, un cirujano retirado con una reputación impecable en la superficie. Pero aquellos que lo conocían bien hablaban de un hombre obsesionado con la anatomía humana, con un interés mórbido en los límites del cuerpo y el alma. El segundo sospechoso era Robert Manley, el último hombre que vio a Elizabeth con vida. Manley era un vendedor ambulante, un tipo común y corriente, o eso parecía. Pero durante el interrogatorio, algo en él no cuadraba. Hablaba de Elizabeth con una mezcla de admiración y miedo. Manley confesó que, desde la noche del asesinato, soñaba con una figura alta y delgada, con un sombrero de ala ancha, que lo observaba desde las sombras. Él me habló, dijo Manley en un momento de desesperación. Dijo que ella era solo el principio. Pero el tercer sospechoso era diferente. No tenía nombre, ni rostro, ni dirección. Solo un apodo, el sombrerero. Los testigos lo describían como una figura alta y esbelta, siempre vestida de negro, con un sombrero que ocultaba su rostro. Decían que hablaba en un idioma que nadie podía entender, un idioma que hacía que los perros aullaran y que los niños lloraran. Y dondequiera que iba, el olor a azufre lo seguía, como si llevara consigo un pedazo del infierno. El sombrerero no era un hombre común. Los informes de la policía mencionaban avistamientos de una figura similar en casos antiguos, décadas atrás, siempre asociados con muertes brutales y rituales extraños. En uno de esos casos, una mujer había sido encontrada en circunstancias similares a las de Elizabeth, con una sonrisa tallada en su rostro y su sangre completamente drenada. Pero lo más inquietante era que, en cada caso, el sombrerero desaparecía sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí.
Los detectives Harry Hansen y Finis Brown estaban al frente de la investigación, pero cuanto más profundizaban, más se daban cuenta de que estaban lidiando con algo que iba más allá de su comprensión. Las pistas los llevaban en círculos, los testigos desaparecían o enloquecían, y el olor a azufre parecía perseguirlos a donde quiera que iban. Y luego estaban los sueños. Ambos comenzaron a tener pesadillas recurrentes, en las que Elizabeth Short les hablaba, diciéndoles que la encontraran, que no la dejaran sola en la oscuridad. Pero lo que realmente los perturbó fue lo que encontraron en el archivo de casos sin resolver. Un patrón. Cada 7 años, desde 1910, una mujer había sido asesinada de la misma manera. Cortada por la mitad, vaciada de su sangre, con una sonrisa tallada en su rostro. Y en cada caso, había informes de un hombre con un sombrero, y ese mismo olor a azufre. Elizabeth Short no era la primera. Y si los detectives no actuaban rápido, no sería la última. El caso de la Dalia Negra había dejado de ser un simple asesinato. Para los detectives Harry Hansen y Finis Brown, se había convertido en una pesadilla viviente. Las pistas los llevaban a callejones sin salida, los testigos enloquecían o desaparecían, y ese olor a azufre. Ese maldito olor a azufre, siempre presente, como si el mismísimo infierno los estuviera persiguiendo. Pero lo que realmente los hizo cuestionar su cordura fue el descubrimiento de un patrón oculto. Un ciclo de muerte que se remontaba décadas atrás, y que sugería que Elizabeth Short no había sido la primera, ni sería la última. En 1910, una joven llamada Margaret Hay fue encontrada en un callejón de Chicago, cortada por la mitad, vaciada de su sangre, con una sonrisa tallada en su rostro. En 1917, fue Sarah Jennings en Nueva York. En 1924, Clara Mies en San Francisco. Y así, cada 7 años, como un reloj macabro, otra mujer caía. Todas jóvenes, todas hermosas, todas con el mismo destino. Y en cada caso, había informes de un hombre con un sombrero de ala ancha, y ese mismo olor a azufre que ahora impregnaba el caso de la Dalia Negra. Los detectives comenzaron a investigar más allá de los archivos policiales. Consultaron a historiadores, ocultistas, incluso a un sacerdote que había tratado con exorcismos. Lo que descubrieron los dejó sin aliento. En un viejo libro de ocultismo, encontraron un ritual que coincidía con las marcas encontradas en la escena del crimen de Elizabeth Short. Un ritual que, según el libro, abría un portal a otro mundo. Un mundo de sombras y pesadillas, donde las reglas de la realidad no aplicaban. Pero para completarlo, se necesitaba la sangre de una inocente y algo más. El ritual requería 7 sacrificios, cada 7 años, en 7 ciudades diferentes. Cada muerte fortalecía el portal, acercándolo más a nuestra realidad. Y Elizabeth Short había sido el 6º sacrificio. El 7º, según el libro, sería el último. El que abriría el portal por completo, permitiendo que algo, o alguien, cruzara al nuestro. Pero lo que realmente aterrorizó a los detectives fue lo que encontraron en el diario personal de Elizabeth. Entre páginas de sueños rotos y esperanzas frustradas, había una entrada fechada una semana antes de su muerte. Hablaba de un hombre que la había seguido, un hombre con un sombrero de ala ancha. Me habló en un idioma que no entendía, escribió Elizabeth. Pero sentí que me llamaba, que me quería para algo importante. Algo oscuro. Los sueños de los detectives se volvieron más intensos. Ya no eran solo pesadillas, eran advertencias. En ellos, Elizabeth les hablaba, les suplicaba que la encontraran, que no la dejaran sola en la oscuridad. Pero también había algo más en esos sueños, una figura alta y delgada, con un sombrero de ala ancha, observándolos desde las sombras. Y cada vez que aparecía, el olor a azufre los despertaba, dejándolos cubiertos de sudor frío. El caso de la Dalia Negra ya no era solo un asesinato. Era una batalla contra algo que no pertenecía a este mundo.
Y mientras los detectives se acercaban a la verdad, algo se movía en las sombras, observando, esperando. Porque el séptimo sacrificio estaba cerca, y si no lo detenían, el portal se abriría. El detective Harry Hansen había visto cosas que la mayoría de la gente no podría ni siquiera imaginar. Había enfrentado a criminales despiadados, había resuelto casos que parecían imposibles. Pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. El caso de la Dalia Negra lo había consumido por completo, arrastrándolo a un abismo de pesadillas y secretos oscuros. Y ahora, al borde de la locura, estaba a punto de enfrentarse a algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre el mundo. Desde el principio, Hansen había sentido que este caso era diferente. No solo por la brutalidad del crimen, sino por algo más, algo que no podía explicar. Las pesadillas comenzaron poco después de que encontraron el cuerpo de Elizabeth. En ellas, ella le hablaba, le suplicaba que la encontrara, que no la dejara sola en la oscuridad. Pero también había algo más en esos sueños, una figura alta y delgada, con un sombrero de ala ancha, observándolo desde las sombras. Y cada vez que aparecía, el olor a azufre lo despertaba. Hansen comenzó a notar cosas extrañas en su vida diaria. Objetos que se movían por sí solos, sombras que lo seguían por los pasillos. Susurros que no podía entender. Y luego estaban las marcas en su cuerpo, arañazos que no recordaba haberse hecho, moretones que aparecían de la nada. Era como si algo lo estuviera marcando, preparándolo para algo terrible. El punto de inflexión llegó cuando Hansen encontró un viejo libro de ocultismo en la biblioteca de la ciudad. Entre sus páginas, descubrió un ritual que coincidía con las marcas encontradas en la escena del crimen de Elizabeth Short. Un ritual que, según el libro, abría un portal a otro mundo. Un mundo de sombras y pesadillas, donde las reglas de la realidad no aplicaban. Pero para completarlo, se necesitaba la sangre de una inocente y algo más. El ritual requería 7 sacrificios, cada 7 años, en 7 ciudades diferentes. Cada muerte fortalecía el portal, acercándolo más a nuestra realidad. Y Elizabeth Short había sido el 6º sacrificio. El 7º, según el libro, sería el último. El que abriría el portal por completo, permitiendo que algo, o alguien, cruzara a nuestro. Pero lo que realmente aterrorizó a Hansen fue lo que encontró en el diario personal de Elizabeth. Entre páginas de sueños rotos y esperanzas frustradas. Había una entrada fechada una semana antes de su muerte. Hablaba de un hombre que la había seguido, un hombre con un sombrero de ala ancha. Me habló en un idioma que no entendía, escribió Elizabeth. Pero sentí que me llamaba, que me quería para algo importante. Algo oscuro. Los sueños de Hansen se volvieron más intensos. Ya no eran solo pesadillas, eran advertencias. En ellos, Elizabeth les hablaba, les suplicaba que la encontraran, que no la dejaran sola en la oscuridad. Pero también había algo más en esos sueños, una figura alta y delgada, con un sombrero de ala ancha, observándolos desde las sombras. Y cada vez que aparecía, el olor a azufre los despertaba. El caso de la Dalia Negra ya no era solo un asesinato. Era una batalla contra algo que no pertenecía a este mundo. Y mientras Hansen se acercaba a la verdad, algo se movía en las sombras, observando, esperando. Porque el 7º sacrificio estaba cerca, y si no lo detenían, el portal se abriría, y nada volvería a ser igual. En una noche de tormenta, Hansen siguió una pista hasta un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Allí, en la oscuridad, se encontró cara a cara con el sombrerero. Pero lo que vio no era un hombre, sino una criatura con ojos de fuego y una boca llena de dientes afilados. La criatura lo atacó, pero Hansen logró escapar. No sin antes ver algo que lo perseguiría por el resto de sus días, el portal, abriéndose en el aire, y las sombras que se movían dentro. El caso de la Dalia Negra nunca se resolvió.
Hansen renunció a la fuerza policial y pasó el resto de su vida tratando de olvidar. Pero hay quienes dicen que el sombrerero sigue ahí, esperando, y que el portal que abrió con la sangre de Elizabeth Short nunca se cerró por completo. Y así, el caso de la Dalia Negra sigue siendo un misterio, una herida abierta en la historia de Los Ángeles. Pero la próxima vez que camines por un callejón oscuro, o sientas que alguien te observa desde las sombras, recuerda esta historia. Porque el sombrerero podría estar más cerca de lo que piensas.